Por cierto, ya aprovecho que mientras esperamos ese análisis, voy a aprovechar para hablar de nuevo de China, pero no solo de lo que está viviendo el entorno económico y del arrastre que hemos visto en el día de hoy, sino de los fondos de cobertura de China que también se están retirando. De hecho, en Estados Unidos, los fondos estadounidenses están retirando mucho de ese dinero de los fondos de cobertura que había en China porque han sufrido fuertes pérdidas. Pierden interés, dicen en China, los fondos de cobertura están apuntando a una segunda economía más grande del mundo, donde dicen que ha habido una gran subida, es verdad, pero que ahora se está pagando un precio excesivo. La cantidad de fondos de cobertura enfocados en China ha disminuido, es la primera vez que lo hace desde el año 2012. Solo se han lanzado 5 nuevos fondos desde junio y otros 18 fueron directamente liquidados, es decir, que incluso hay un saldo negativo, no solo es que, por eso digo que se están retirando de allí, no solo es que estén reduciendo la inversión, sino que el volumen de fondos que invierten en China está saliendo. La contracción lo que marca, pues cambio importante para los fondos internacionales, para los fondos de cobertura extraterritoriales de China, representaron casi la mitad de los nuevos fondos en Asia en 2021, y sin embargo ahora los inversores que en ese momento aprovecharon esa subida de la economía, notan ahora que es un momento de retirada. Insisto, en unos tiempos en los que China está sufriendo la contracción de sus exportaciones, particularmente dañadas por el impacto de esa lucha económica con con Estados Unidos, donde la división de bloques hace que Estados Unidos esté retirando mucha materia de allí, mucha de la inversión que realizaba allí, y esté obligando en realidad a las empresas a que si quieren recibir ayuda, si quieren seguir teniendo al Estado estadounidense detrás de sus operaciones, bueno, pues deban cumplir una serie de requisitos, y entre ellos está ir saliendo de China poco a poco, o al menos reduciendo el peso que tienen allí. Y eso lo está notando China, que está notando también la baja demanda de Estados Unidos y la salida, entre otras cosas, de Alemania o de Países Bajos, donde, en particularmente Alemania, sí tenía un intercambio comercial importante. Alemania, que está sufriendo mucho todo este asunto de la guerra de Ucrania, primero porque en el apartado energético ha vivido una desconexión absoluta de una Rusia de la que era dependiente, y segundo porque, siguiendo esa línea marcada por la parte más anglosajona de Estados Unidos y Reino Unido, está también reduciendo el peso de China. Y digo reduciendo porque dicen que no es una desconexión, aunque se le parezca. Pero en esa reducción está sufriendo mucho China, pero evidentemente sufre mucho más Alemania. Eso no ayuda. Lo cierto es que China, insisto, sufre porque también hay una falta de demanda de crédito interna, hay una falta de crecimiento real, sobre todo porque, bueno, pues esta política de natalidad, después la política de COVID-0, todo lo que ha vivido allí, pues ha llevado a unos cambios poblacionales importantes, y esto está haciendo, entre otras muchas cosas, que la demanda interna no termine de suplir lo que la externa sí está cayendo. Insisto, con unas exportaciones a niveles de 2020. Pero hablándole de los fondos, decía, por ejemplo, Dantai Capital ha cerrado el fondo de cobertura que tenía Insignia en China, después de que la estrategia de inversión, dicen, ya no funciona en el mercado actual. Fondos de cobertura que están centrados allí, particulares sectores muy relacionados con las acciones, enfrentan ya este segundo año consecutivo de pérdidas, y por eso están saliendo de allí. Desde Eureka Hedge, que hacen unos análisis bastante exhaustivos de dónde están situados y por qué razones los fondos, pues están hablando de cómo más de 2/3 de fondos de cobertura que están enfocados en China perdieron dinero en 2022, el 36% perdió incluso una quinta parte o más. De hecho, en la primera mitad del año, el 62% de los fondos de China no han logrado ganar dinero. Y con ese entorno está saliendo capital. Importante también este movimiento, insisto, mientras que China lo está intentando cubrir desde el punto de vista macroeconómico, evidentemente liderando el apartado de unos BRICS, que como les comentábamos a finales de este mes de agosto, del 22 al 24, se reunirán en Sudáfrica para bueno, tratar del nuevo modelo económico, tratar de cómo quieren que esto se gestione. Mirando, decíamos, a los mercados, y ya con estas noticias sobre la mesa, creo que ya está Javier Alfayate al otro lado de la pantalla, gestor de GPM, Gestión Global. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, veíamos una apertura un poco no, negativa. Siguiendo lo que veíamos también desde China, le comentaba yo que estaba saliendo mucho fondo de China, porque prácticamente el 62% de los fondos que estaban en China este año estaban perdiendo dinero, 18 fondos liquidados, nuevas aperturas ya son escasas, hay poca oportunidad, dicen los grandes fondos de cobertura en China este año, aunque lo macroeconómico es verdad que lo está resituando bastante bien el gobierno de China liderando los BRICS. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo ve el posible contagio de Europa del que se viene recuperando ya el mercado hoy? Sí, bueno, pues fíjate, si nos vamos a lo que sería el gráfico, mira, te voy a mostrar, este es el ETF que cotiza en euros sobre China, este es el A50, ¿no?
bueno, las 50 principales compañías chinas, porque luego si nos vamos al K-Web, que es el Internet, va un poquito mejor, ¿no? Pero vemos como la tendencia es bajista. Es decir, es verdad que no se está tampoco descalabrando, pero por ahora yo seguiría siendo cauto a la hora de, digamos, seleccionar acciones chinas, porque la tendencia es bajista. Es verdad que eso, bueno, puede tener cierta influencia en los demás índices, pero por ahora vemos que no está afectando a lo que sería S&P 500, Nasdaq 100, Eurostoxx, que, bueno, se mantienen relativamente cerca de máximos en tendencia alcista, ¿no? Y, sin embargo, bueno, pues vemos esto que no es positivo, es decir, como digo, es una tendencia bajista, pero bueno, por ahora, lógicamente, si estamos invirtiendo en Asia, yo me centraría mejor o más en Japón, que bueno, tiene también sus... o sea, no es una economía perfecta, ni mucho menos, pero yo creo que todavía a China le va a costar. No sé si unos meses más, pero mientras la tendencia siga así, pues yo me temo que, ya sea por datos o por lo que sea, el gráfico descuenta que, oye, a lo mejor pueden pasar unos cuantos meses hasta que esto cambie de tendencia, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Efectivamente, tiempo van a tener y a finales de agosto vamos a ver si la parte macroeconómica convence más a los inversores. En Europa, ¿qué estamos vigilando? Tenemos datos esta semana, estamos un poco en esa calma chicha, en esa calma tensa, esperando que lleguen nuevamente los datos para comprobar si va hacia arriba o hacia abajo Europa. ¿O cree usted que va a pasar lo de siempre? Lo digo porque últimamente cada dato que conocemos es muy malo en términos sectoriales y raro en términos país. Me explico. Los sectores en líneas generales van todos cayendo poco a poco, pero en términos país es verdad que hay países que se escapan y hay una doble velocidad bastante extraña, donde unos crecen y otros evidentemente están en contracción. ¿Cómo está viendo usted la situación europea? ¿Cómo cree que van a reaccionar los mercados y en qué punto estamos? Sí, bueno, Europa, si nos ponemos a mirar los datos, la verdad que es peor que Estados Unidos. Es verdad que luego ves o aprecias, ¿no?, esa doble velocidad, pero bueno, eso ya es muy típico, ¿no?, entre el norte y el sur, es un poco lo de siempre. Pero bueno, lo cierto es que al final, si lo comparamos con Estados Unidos, es verdad que aquí pues la cosa está un poco alicaída, ¿no? Pero bueno, es verdad que un entorno pesimista al final lo que hace es que las noticias, pues si en cuanto salen o los datos salen pues un poquito menos malos de lo que se espera, pues lo que pasa es que suben las bolsas, ¿no? Bueno, desde luego si comparamos, comparamos la economía estadounidense con la economía europea, lógicamente nos ganan. Si luego comparamos los gráficos, pues bueno, es un poquito, el aspecto es similar, ¿no? Ambos tienen tendencias alcistas y son fuertes, ¿no? Lo que cabría pensar, ¿no? Decir, bueno, entonces aquí la economía, analizar la economía de qué vale, bueno, al final es verdad que son bolsas que están valoradas de manera muy diferente, ¿no? En Estados Unidos tienen unos términos de precio-beneficio, no hablo, pues bastante mayores, ¿no? De 20, por ejemplo, y aquí en Europa, pues no pasamos 20 ni de broma, ¿no? Entonces, claro, bolsas más baratas que en Europa, pero una economía que va un poquito peor, pero bueno, es cierto que el gráfico, hombre, me gusta más cómo está el S&P 500, por ejemplo, ¿no? O el Dow Jones Industriales que un Eurostoxx, ¿no? O que un DAX, que están apoyándose, ¿no?, en sus medias de 30 semanas, que son, bueno, por ahora son alcistas, esperemos que así sigan siendo, ¿no? Pero bueno, es verdad que apreciamos dos velocidades dentro de Europa, pero también apreciamos dos velocidades dentro de lo que sería el mundo, ¿no? Estados Unidos va bastante mejor, datos de PIB bastante mejor de lo esperado, empleo que, bueno, todavía resiste, ¿no?, sorprendentemente. Ya veremos si la recesión aquí en Europa parece que ha llegado, en Estados Unidos no sabemos todavía si va a ser aterrizaje suave o no, o si directamente van a aterrizar o no, pero bueno, al final lo que nos interesan los gráficos por ahora aguanta en Europa, ¿vale? Pero yo apuestos a elegir, ¿no? Antes me preguntabas sobre China, te dije, oye, pues a lo mejor quizás Japón, ¿no? Me pones a elegir, ¿no?, entre Europa o Estados Unidos, yo prefiero por ahora Estados Unidos porque, bueno, fundamentalmente es mejor y es que en los gráficos también van mejor, ¿no? Pero bueno, como digo, al final, Eurostoxx 4.334 está ahí, ¿no? Que no debería de perder ese nivel. Y, por ejemplo, si nos vamos al DAX, ¿no?, que bueno, una de las economías más importantes en Europa, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Apoyándose en el 15.900, vamos a ver si lo consigue mantener. Pero bueno, como digo, al final en un entorno en el que todo el mundo es pesimista o espera poco, ¿no?, en cuanto las noticias son un poquito menos malas,
se toman de manera positiva, ¿no? Pero bueno, ahí ya el efecto sobre todo que tiene, ¿no?, esto de comprar economías es en las divisas, ¿no? Ahí es donde sí que se aprecia el eurodólar, como vemos como el dólar en las últimas semanas se ha fortalecido. Por eso nos puede dar pistas un poco, ¿no?, quizás de lo que va a hacer en el futuro. Se ha fortalecido, lo hemos visto frente a economías BRICS, por ejemplo, ya son 100 rublos por dólar, están superando esa barrera, el yuan también cayendo, el euro, bueno, pues en esa línea, dependiendo de los datos, pero sobre todo con datos que, como comenta, vienen siendo malos en general. Pero le iba a decir, yo no es que le diera a elegir entre Estados Unidos y Europa, pero ya que está con Estados Unidos, yéndonos a S&P, yéndonos a Dow Jones, yéndonos al entorno económico que se vive allí, lo preguntamos mucho, pero dependerá o no, entiendo, de que al final haya recesión o no, de que se equivoquen o no, lo que pueda ocurrir allí, porque parece que el escenario se está descontando, si me permite la expresión, con muchísima alegría. Claro. Bueno, son expectativas, ¿no? Al final las expectativas es lo que cuenta. Allí pues se espera que esa recesión o esos tipos de interés empiecen a bajar, ¿no?, el próximo año a mediados. Ahí es donde está un poco el quid de la cuestión, la inflación. Antes que me preguntaba sobre, sobre noticias, ¿qué es lo que mueve el mercado? Pues por ahora vemos que es la inflación, porque eso al final tiene unos efectos inmediatos, ¿no?, en política monetaria, por lo tanto en bolsas, etcétera. Pero bueno, allí fíjate, muestro por ejemplo el Dow Jones prácticamente, ¿no?, en zona de máximos. Pues bueno, mientras su economía siga creciendo y bueno, y la inflación pues se vaya moderando, cuando digo moderando es que, claro, sigue creciendo lógicamente, pero a ritmos pues más bajos, más cercanos al 2-3%, ahí es donde va a estar la clave. Si ese objetivo se alcanza antes, pues probablemente la Fed tenga un poquito más de margen, ¿no?, y eso se interprete positivamente por el mercado, ¿no?, que es un poco lo que estamos viendo ahora en estas últimas semanas, ¿no?, en el que, bueno, el mercado ve que quizás la cosa no va a ser de seguir subiendo tipos, ¿no?, constantemente en cada reunión, sino que puede haber pausas. Entonces, bueno, ahí es donde va a estar un poquito la clave. No somos adivinos, pero es verdad que el mercado descuenta quizás pues un ritmo más suave o incluso una pausa ya más prolongada, ¿no? Y eso es lo que hace, yo creo, desde mi punto de vista, subir un poquito a los índices, no solo que, digamos, económicamente les va bien, crecen y el empleo pues también está alto, sino que también, pues eso, las expectativas que hay quizás de una inflación más controlada es lo que, pues da pie a que esos índices continúen subiendo. Le iba a preguntar, por cerrar el círculo y dejarle ya tranquilo, Javier, cerrando toda la parte, volviendo a China, que casi como abríamos. Hoy hemos visto a Country Garden, que es en su momento era el mayor vendedor de construcción, el desarrollador de construcciones inmobiliarias en China. No ha cumplido con los pagos, no cumplió el viernes con los pagos internacionales que le tocaba, no fue capaz de pagar a los bonistas. Dice que tiene una crisis de liquidez importante. Es probable que sea la mayor crisis de liquidez del sector chino, del sector inmobiliario chino, en los últimos 2 años. Ha caído un 18,4% en Hong Kong, este Country Garden, y así ha ido contagiando luego a todos, ¿no? Es parte de lo que hemos visto en el día de hoy. Jinmao Holdings, 9,8%, por ejemplo. Hong Kong, la parte sectorial del inmobiliario, bueno, ahí tienen esa caída fuerte, como ven, se ve clarísimo en el gráfico de Country Garden. Digo, la parte del sectorial, la hemos visto cayendo en torno al 5%, el Hang un 2,5%, el CSI 300 perdiendo un 1,3%. Todo esto en un punto en el que lo que se piensa es ¿qué está fallando internamente en China para que la demanda no esté funcionando? Y un sector inmobiliario que quizás se habría sobredimensionado. ¿Hasta qué punto cree que esto va a ser un problema y responde a la salida de inversores internacionales, Javier? Bueno, a ver, el problema es que no es de ahora, lo llevan ya arrastrando mucho tiempo, ¿no? Son diferentes nombres, pero al final es el mismo problema, ¿no? Un desarrollo pues inmobiliario, ¿no? De mercado hipotecario, etcétera, enorme, ¿no? Entonces, claro, de todas maneras, cuando tenemos dudas, ponemos el gráfico, ¿no?, de estos valores inmobiliarios, y es que la mayoría de ellos son bajistas. Pero, insisto, me da igual cómo se llamen, porque al final ponemos el gráfico del sectorial, el inmobiliario en Estados Unidos. Bueno, algunas se salvan, pero en general va bastante regular.
En Europa lo mismo. Bien, entonces, bueno, quizás es un exceso, ¿no? Pues como siempre pasa, ¿no? Las burbujas, pues de demanda y de precios pues cada vez más altos, ¿no? Que llega un momento en el que pues no se puede afrontar, o yo no sé ya cuántos años tienes que pedir la hipoteca para poder pagarla, ¿no? Pagar el piso, ¿no? O lo que sea, ¿no? Que te vayas a comprar. Entonces, bueno, eso, como digo, se esperaba yo he leído por ahí por Twitter un baño de sangre, no sé qué, no sé cuántos, y al final, bueno, pues no ha sido para tanto, creo, desde mi punto de vista. Evidentemente, a esos valores inmobiliarios, pues sí, sí les afecta, pero lo que importa es, bueno, y eso se contagia, ¿no? Porque eso has mencionado, ¿no? ¿Se contagia al resto? Pues no lo veo, es decir, yo veo que los futuros suben, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, pues bueno, al final, como en todas las burbujas, pues se tienen que, primero, hay que intentar que no crezcan demasiado. A lo mejor eso es lo que les ha pasado, que le han dejado crecer demasiado y ahora pues hay que digerirla, ¿no? Y en ese proceso de digestión, pues al final es, ¿qué ocurre? Pues quitas, ¿no? No te puedo pagar ni en plazo ni esta cantidad, ¿no? Hablo de los bonistas, pues bueno, ahí tendrá que haber un proceso, ¿no? En el que, bueno, pues todas las partes tengan que entenderse que esto es así, ¿no? Pero bueno, no es nada nuevo ni algo que bueno, que vaya a pillarnos por sorpresa, porque como digo, esto ya es algo de bastantes meses, van cambiando los nombres, ¿eh? Pero bueno, mientras no se rompa algo, no hagamos el crack, ¿no? Pues bueno, esto tendremos que asimilarlo, ¿no? Pero como digo, en Estados Unidos y en Europa ya llevamos también un tiempo, algún que otro año, pues eso, poco a poco asimilándolo, porque no queda otra, como digo. Javier Alfayate, gestor GPM Gestión Global, un gusto, como siempre, tenerle al otro lado. Abrazo fuerte y bueno, vamos a ver qué pasa y si siguen cambiando los nombres, como comenta, en este sector inmobiliario. Gracias. Gracias, hasta la próxima, chao. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos 2 de la tarde con todo lo informativo, con la actualidad, con todos los puntos y prismas de los aspectos geopolíticos y económicos del mundo en Negocios Televisión. Hasta ahora.